¿Por qué nada me sale bien? ¿Te hiciste esa pregunta esta semana? O quizás hoy. A veces, incluso sin decirla en voz alta, la sentimos arder por dentro. Como si algo estuviera mal, pero no supiéramos qué. Como si el universo estuviera en tu contra. Como si fueras tú el error. Pero no lo eres. Hoy vamos a hablar de eso. De esa sensación de fracaso constante. De esa idea de que todo te sale mal, aunque lo intentes con todo el corazón. Pero no te lo voy a explicar como un manual. Te voy a hablar directo. Como alguien que ha caminado con heridas abiertas. Como alguien que ha estado allí, justo donde estás ahora. Quiero que sientas algo desde este primer minuto. No estás roto. Estás creciendo. Pero, vamos por partes. Hoy no voy a resolverte la vida en 2 frases. Voy a darte una lámpara, y juntos vamos a entrar en la oscuridad. La primera pregunta es, ¿de dónde viene esta sensación de que todo está mal? Quizás crees que es por las cosas que te pasan. Las pérdidas, los errores, los rechazos. Pero no. El dolor no nace de lo que te pasa. Nace de lo que crees que eso significa sobre ti. La mente es como una lupa. Y si la apuntas todo el día a lo que sale mal, tu mundo entero se vuelve un error. Pero eso no es toda la verdad. ¿Alguna vez te detuviste a mirar lo que sí funcionó hoy? ¿No? La mente herida tiene un sesgo. Descarta lo bueno porque está entrenada para sobrevivir, no para ser feliz. Una persona me dijo una vez, siento que todo me sale mal. Le pregunté, ¿estás respirando? Me dijo, sí, claro. Entonces le dije, eso ya es algo que estás haciendo bien. La mente no lo ve así, pero el corazón sí. Seguime. Este no es un video para darte respuestas rápidas. Es un viaje hacia una verdad más profunda. Y todavía estamos en la superficie. Si estás aquí, es porque algo dentro de ti no quiere rendirse. Y eso, ya es un signo de fortaleza. Entonces, ¿por qué sentimos que nada nos sale bien? Porque solemos juzgar nuestra vida solo por los resultados. Si no logré lo que quería, fracaso. Si no tengo pareja, soy insuficiente. Si me rechazan, valgo menos. Pero, ¿y si el problema no es lo que te pasa, sino cómo lo interpretas? ¿Y si no es que fracasaste, sino que te estás reacomodando? Te lo digo con sinceridad. No estás aquí por casualidad. Estás atravesando este momento porque algo en tu vida necesita transformarse. Y la transformación real no ocurre cuando todo va bien, sino cuando ya no podés sostener lo viejo. Entonces, pregúntate, ¿estoy esperando que la vida me apruebe, cuando ni yo me apruebo a mí mismo? Muchas veces, lo que no sale bien es solo el reflejo de no creer en ti, porque inconscientemente saboteamos lo que más deseamos, cuando no sentimos que lo merecemos. Te doy un ejemplo simple. Quieres una relación sana, pero siempre elegís personas que te hieren. No es porque no sepas amar, es porque no sabes aún cuánto vales. La clave no está en forzar que todo te salga bien. La clave está en cambiar la raíz. La raíz es cómo te tratás internamente. Mira dentro. ¿Te hablas con ternura? ¿O sos tu peor juez? Cuando tu mente se llena de juicio, tu energía se cierra. Y cuando tu energía se cierra, la vida parece bloquearse. Pero no es mala suerte. Es un llamado. Un llamado a sanar tu forma de verte. A dejar de buscar afuera lo que solo podés construir adentro. Y te lo digo como un monje que ha pasado años observando esto en silencio. La vida empieza a ordenarse cuando vos empezás a ordenar tu interior. Todavía hay más. Vamos a seguir bajando capa por capa. Porque si llegaste hasta acá, es porque tu alma quiere despertar.
Si sentís que nada te sale bien, tal vez llegó el momento de dejar de luchar contra la vida y empezar a escucharla. Porque cada obstáculo que aparece, cada error que cometés, cada puerta que se cierra, no son castigos, son señales. Pero si vivís desde la prisa, desde el ruido, desde la autocrítica constante, no podés verlas. Estás tan ocupado buscando salir del dolor, que te olvidas de aprender lo que ese dolor quiere enseñarte. Te propongo algo. Deja de preguntarte, ¿por qué todo me sale mal? Y empezá a preguntarte, ¿para qué está apareciendo esto en mi camino? Esa sola pregunta cambia todo, porque te saca del rol de víctima y te pone en el rol del aprendiz. Ejemplo, si fracasaste en algo que deseabas profundamente, puede ser que no era el momento, puede ser que no estabas listo, o que eso que tanto querías te estaba alejando de lo que realmente necesitas. ¿Te cuesta aceptar eso? Es normal. El ego quiere tener razón, pero el alma quiere crecer. Y crecer, muchas veces, duele, porque implica soltar ideas, personas, caminos, hábitos que creías que te definían. A veces la vida no te da lo que querés, porque quiere que descubras lo que verdaderamente sos. Y lo que sos no depende de tu éxito, no depende de si todo te sale bien, depende de tu presencia, de tu capacidad para permanecer contigo, incluso cuando nada parece funcionar. Respira profundo ahora. Sentí el cuerpo. Deja que el juicio se detenga por un momento. No tenés que tener todo resuelto. Solo necesitas empezar a ver diferente. Y para eso estás acá. No estás solo. Este camino lo caminamos todos. Pero no todos despiertan. Vos sí podés. En la siguiente parte, te voy a compartir cómo dar el primer paso real para salir de este ciclo. Sin fórmulas mágicas. Solo con verdad. Tal vez, aunque nada haya cambiado afuera, algo adentro tuyo ya empezó a moverse. ¿Lo sentís? A veces, no es que todo nos salga mal. Es que estamos midiendo la vida con reglas que nos dañan. Pensamos que solo vale quien logra cosas. Que solo merece paz quien lo hace todo bien. Pero la verdad es más simple y más amable. Valés por el solo hecho de estar vivo. Valés aunque hoy no tengas respuestas. Valés aunque estés roto por dentro. Y sí, es probable que muchas cosas no te hayan salido como esperabas. Pero eso no te hace menos. Te hace humano. Y ser humano no es un error, es un entrenamiento profundo para despertar. Te voy a dar una clave final. Todo lo que estás sintiendo ahora puede convertirse en tu fuerza. Si dejas de pelearte con ello. No reprimas el dolor. No niegues la frustración. Sentíla, nombrala, abrazala. Porque lo que se acepta, se transforma. Y lo que se rechaza, se repite. Muchos buscan que todo les salga bien para recién ahí sentirse en paz. Pero la paz no llega cuando todo se acomoda. La paz llega cuando vos decidís habitarte, incluso en el desorden. Hoy podés elegir algo distinto. No para que todo te salga perfecto, sino para que tu vida deje de depender de eso. Volvé a confiar en vos. No como una meta, sino como un camino. Y si mañana te volvés a preguntar, ¿por qué nada me sale bien? Acordate de esto. Esa pregunta no es un castigo. Es una puerta. Y hoy, la estás abriendo. Gracias por escuchar hasta el final. Que tu alma siga despertando. Paso a paso. Con verdad.